Muy bien, vamos a comenzar entonces. Aleluya. Señor, te damos gracias por otra vez esta noche. Gracias por esta bendición que tenemos de reunirnos y de aprender, de recibir y también una oportunidad para crecer. Sí, para crecer. Y por eso, Señor, desde el principio te estuvimos pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, porque eso es lo que deseamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hebreos capítulo 2. Hoy vamos a ver la última sección del capítulo 2, del versículo 10 al 18. Hebreos capítulo 2, del versículo 10 al 18. Y siempre en estos pasajes, siempre hay como una... ahí está Totó, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿no ves? ¿No ves? Totó, que la gente estaba preocupada porque no te veía. No te veía. Bueno, ahí está. Estamos completos entonces. Totó está acá. Muy bien. De la sección, la última sección del capítulo 2, del versículo 10 al 18, dice, porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, de los hijos. Cuando, no sé por qué traducieron así esto, el autor de la salvación, el autor de la de Walter, aleluya, ahí anda Walter por ahí, qué lindo. Cuando la Biblia habla de autor de la salvación, del autor de la salvación, ahí no usa la palabra autor, es la palabra como la palabra capitán o la palabra líder, pero no es el líder, un líder así, la palabra líder, es el líder que toma el liderazgo y que entra para que otros lo sigan. En los ejércitos de hoy, modernos, de los países modernos, cuanto más alto el rango, más atrás están. Por ejemplo, los generales y bueno, los comandantes están en un lugar viendo todo con monitores de televisión, con satélites, con todo eso. Hay un ejército en el mundo único, el ejército de Israel. El ejército israelí, ellos tienen una filosofía, y la filosofía es que cuanto más alto el rango, son los que entran primero. Es decir, puede ser un general de 5 estrellas. Si está en el campo, entra primero. ¿Y por qué eso? Y porque ellos dicen que cuando un soldado ve a un general que entra primero, entonces tiene confianza, lo sigue, ¿no? Porque ese entra primero. Entonces, acá se usa esa palabra, que Jesucristo es el capitán líder, el que toma el liderazgo y el que precede, el pionero, el que entra primero. Y como acá este es un título que se le da a Cristo, el que entra primero, es decir, cualquier cosa que nosotros atravesemos, aquí usted no sabe, Jesús pasó por ahí primero. Siempre nosotros tenemos que tener esa confianza, que todo lo que nosotros podemos atravesar, Jesucristo lo atravesó antes, y no solamente que lo atravesó, nos dejó el ejemplo de cómo atravesarlo. Entonces acá se usa la palabra autor o capitán. Jesús
El Mesías. Claro, momentito, porque este pasaje acá dice que el que quería llevar muchos hijos a la gloria fue perfeccionado por aflicciones. Por aflicciones. Entonces, no se olviden, eso para un judío era una piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios 1 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero, pero para los gentiles locura. ¿Y por qué era tropezadero? Y porque usted pregúntele a cualquier judío acerca de Cristo y le va a decir, Cristo no pudo ser el Mesías. Es imposible. ¿Por qué? Porque lo mataron. Porque lo mataron, porque lo crucificaron. No, ellos tienen ese entendimiento de que el Mesías no puede, es muy poderoso, tiene toda la autoridad del cielo, entonces no puede ser crucificado y no puede haber muerto. Y entonces para el judío, hasta el día de hoy, eso es una piedra de tropiezo. Que Jesús fue afligido, pasó por aflicciones, padeció, sufrió, fue crucificado y encima crucificado. Ustedes saben bien que en la cultura judía dice que es maldito el hombre que es colgado en un madero, ¿no? Maldito, es una maldición. Y entonces acá, mire, ahora a ver cómo le explico esta expresión. Dice que porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Es decir, acá se está hablando de Dios el Padre. Dios el Padre que quería, que estaba llevando a muchos hijos a la gloria. Mire qué cuadro. Era Dios el Padre que deseaba traer a muchos hijos, porque Él es el Padre, deseaba traer a muchos hijos a la gloria y Él tuvo que perfeccionar al capitán de la salvación, al que tuvo que entrar primero. Entonces, fíjese, ahora a ver si lo puedo explicar. Dice que esto convenía al Padre. Esta expresión significa que convenía, significa porque esto entraba, esto, le voy a decir más, esto encajaba, esto cabía en el plan del Padre. Esto también es el Evangelio. Es decir, que todo el plan de salvación, ahora va a hablar de, bueno, anteriormente habló de Cristo y su encarnación y cómo se hizo hombre y cómo tomó la forma de siervo, todo eso. Esto no fue una obligación. Esto no fue por las circunstancias. Que Cristo sufrió y que Cristo padeció, esto no fue por circunstancias. Esto no fue porque Jesús dijo cosas e hizo cosas que enojaron a los judíos y que enojaron a los romanos y los judíos se enojaron y lo crucificaron. No. Acá dice que esto convenía. Esto convenía al Padre que quiso traer a muchos hijos a la gloria. Y la palabra es, esto encajaba. Esto cabía. En otras palabras, esto te muestra que todo este plan de Cristo, todo el plan de ser el autor de la salvación, el que entró primero, por aflicciones, por las aflicciones. Esto no fue bueno, porque no salió bien, porque la gente no lo recibió, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No. Esto encajaba, esto cabía en la naturaleza del Padre. El hecho de que esto era parte de la aptitud interior de los tratos de Dios. Esto no fue una casualidad, esto no fue una reacción al rechazo del ser humano. No. Todo esto fue
esto cayó en la conveniencia de Dios. Yo quiero que usted sepa que todo Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todo ese plan no fue una casualidad. No fue una reacción al ser humano. Esto cabía en sus planes, cabía en su naturaleza. El hecho de que Dios, el Padre, decretó que debía ser a través de la sangre de la cruz de Cristo, que Él iba a ser capitán de la salvación por medio del derramamiento de su sangre en la cruz, esto no fue así por casualidad. Esto fue el corazón de Dios para que el capitán de nuestra salvación se convierta en el salvador de los pecadores, en el salvador para que Él nos salve de nuestros pecados. A ver cómo se lo explico. Esto estaba, mire esto, esta idea, este concepto estaba dentro de la misma constitución de la naturaleza de Dios. Es difícil explicar esto, porque le voy a decir una cosa: el plan de Dios para salvarnos no tiene lógica. Que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que el Dios eterno irrumpa en la historia y tome la forma de siervo, y después que sufra y padezca y se entrega a sí mismo por siendo inocente y siendo santo y siendo perfecto a favor de nuestro... No, este plan no tiene sentido. Pero le voy a decir algo. Esto dice que le convenía a Dios, le convenía al Padre. ¿Por qué? No era un plan así, por un plan. Esto estaba en la misma constitución de la misma naturaleza de Dios. Estaba en Él. Y este es un Dios que es santo, que no puede mirar al pecado con tolerancia. Dios es santo. Pero pero escúcheme bien ahora. A ver, un Dios santo no puede tolerar pecado. No lo puede mirar. No puede tener contacto con el pecado. Entonces, un Dios justo no puede sino requerir que se satisfagan las demandas de la ley violada. Nosotros violamos la ley. Y como Él es justo y santo, tiene que requerir que esa violación de la ley, es decir, tiene que requerir que esa multa se pague. Nosotros pecamos, había una multa que pagar por nuestro pecado, y Dios dice: me tienen que pagar esa multa, me la tienen que pagar, porque Dios es justo. Entonces, mire bien, se lo digo en 3 puntos. Primero, un Dios santo no puede mirar al pecado, no puede tolerar el pecado, porque es santo. Número 2, un Dios justo tiene que requerir que esa demanda de una ley violada se pague. Número 3, pero un Dios amoroso. Sí, Él es santo, Él es justo, pero es un Dios de amor. Y un Dios amoroso, entonces dice: ellos no pueden pagar. Ellos no pueden pagar la multa. Entonces yo tengo que proporcionar el pago mismo de la pena que mi propia ley exige. Yo lo voy a proporcionar. Ahora ustedes entienden, este es el mensaje de la salvación. Que nosotros, siendo pecadores, enemigos de Dios, no pudimos, nunca íbamos a poder pagar la multa, la consecuencia de nuestro pecado. Entonces Dios es santo y dice: bueno, alguien la tiene que pagar, yo no puedo soportar eso. Yo soy justo, alguien la tiene que pagar. Pero el amor de Dios, por la misericordia de Dios, entonces dice que el Dios amoroso proporciona el pago. ¿Y sabe quién fue el pago? El pago no fue una cosa, el pago fue su propio Hijo. Así que el escritor ahora está mostrando la sensatez de la cruz. Y debido a que solo Dios puede satisfacer las demandas de Él mismo,
entonces ahí viene el Mesías, el Cristo, que es una de las personas de la Trinidad. Él iba a proporcionar el pago del sacrificio. Dios el Padre entonces provee la salvación. Dios el Hijo la procura y el Espíritu Santo la aplica. Se lo voy a repetir. Dios el Padre provee la salvación. Dentro de la constitución del Padre le convenía. Dentro de la constitución de la naturaleza de Dios, esto encajaba, cabía. Entonces el Hijo la procura. Pero el Hijo la procuró, ¿cómo? Aflicciones y padecimiento. Y dice, y mire, y el Espíritu Santo ahora la aplica. ¿Qué pasó? Jesucristo hizo esto 1900 y algo años atrás, pero algunos de nosotros recibimos a Cristo hace años y hace meses y hace 40 años y 30 años y bueno, ¿qué pasó? En ese momento el Espíritu Santo aplicó lo que Cristo hizo hace 1900 años atrás. Dice, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dice, Él estaba llevando a hijos a la gloria. Ahora, espere, esa palabra llevar no significa arrastrarlos, llevarlos. Es la palabra guiar. Los estaba guiando a una destinación, a un destino. Si todo lo que Cristo hizo, todo lo que el Padre planificó, todo lo que el Hijo proporcionó, todo lo que el Espíritu Santo aplica, todo eso, eso es el Padre guiándonos a nosotros hacia Él. ¿A qué? Y por eso acá se usa la palabra, por eso tuvo que perfeccionar al autor de la salvación por aflicciones. Entonces fíjese, acá hay un cuadro hermoso. Dice que el Padre estaba guiándonos. Mire esto. Nos estaba guiando hacia la gloria. Estaba guiando a los hijos a la gloria, ¿verdad? Se lo voy a repetir. El Padre, por el cual fueron todas las cosas hechas, lo subsistir, el Padre estaba guiando a muchos hijos a la gloria. Por eso dice, tuvo que perfeccionar por aflicciones al autor, al que entra primero, al autor de la salvación. Mire qué cuadro hermoso. Si Dios va a guiar, si yo te voy a guiar a algún lado, ¿sí? Te digo, bueno, te voy a llevar a un lugar hermoso, a una montaña, Bueno, yo te voy a guiar. Bueno, el guía es guía porque conoce el camino, ¿sí o no? El guía es guía porque conoce el camino. Entonces dice que el Padre nos estaba guiando hacia la gloria. Pero alguien tenía que entrar por ese camino. Primero, porque el autor es el que entra primero. Entonces, como Dios estaba guiando a todos los hijos a la gloria, entonces Cristo, el Hijo, por sus padecimientos, ¿qué hace? Él abre el camino. De hecho, te voy a decir, ahora ustedes van a entender, Él es el camino. Él es el camino. Ahora ustedes entienden cómo el Padre guía a los hijos a su gloria. Sí, al Padre le costó el Hijo. Al Hijo le costó todo. Pero Él fue hecho camino. ¿Para qué? Para que todos los hijos e hijas sean guiadas a la gloria. El único camino para llegar al Padre, Jesús lo dijo, el único camino para llegar al Padre, ¿quién es? Y Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ustedes entienden como Jesús. Por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los deja ahí. Los deja ahí. Ahora viene la revelación del Espíritu Santo, años después de que Jesús, alrededor del año 60 y algo, 64, 65,
un escritor por inspiración del Espíritu Santo ahora me deja saber qué significa que Jesús es el camino. ¿Qué significa que Jesús es el camino? Y bueno, lo que pasa es que ahora me dice que el Padre quería guiar a muchos hijos a su gloria, pero no había camino. Entonces, ¿qué hace? Él perfecciona a través de las aflicciones al autor del camino. Al autor del camino. Y cuando Jesús, por su padecimiento y por su muerte y por su resurrección, Jesús dice que el Jesús, ahora después vamos a verlo en el capítulo que viene, dice que Jesús traspasa los cielos. Jesús no asciende. Jesús traspasa. Para que uno ascienda tiene que haber un camino. Cuando Jesús sale de aquí y vuelve a su Padre, no había camino. Por eso Él tiene que traspasar. Tiene que abrir un camino. Y cuando Él abrió un camino nuevo y vivo y nuevo, entonces deja el camino abierto para que después todos los hijos sean guiados a la gloria. A ver, es simple, no es complicado, es simple. Pero eso a Él le costó el perfeccionamiento. Y perfeccionar, le voy a decir, Jesús no necesitó llegar a una perfección. La palabra perfección es la misma palabra que se usa cuando Él dijo consumado es. Significa traer a un fin, traer a un fin. Entonces Él fue llevado a un fin por las aflicciones, para que Él sea el autor, el capitán, el líder, el pionero, el que entra primero, para que después todos los hijos le sigan a Él a la gloria. Es el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos, porque dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, y ahora aquí hay una expresión, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Primeramente, démonos cuenta que dice que el Padre quería llevar muchos hijos a la gloria. Claro, el Padre quiere llevar hijos, como papá, hijos. Pero escúcheme bien ahora, para traer hijos a la gloria, tuvo que perfeccionar al autor de la salvación para que sea el camino. Pero fíjese esto, ese que fue perfeccionado para santificarnos, dice que nos llama hermanos. ¿Saben lo que significa eso? Que para llevar a muchos hijos a la gloria, Jesús se tuvo que hacer nuestro hermano. ¿Sí? Porque el que santifica es Jesús. El que nos pone en ese camino a la gloria es Jesús. Él nos santifica para que caminemos por ese camino, porque somos transformados a su imagen, y Él nos llama hermanos. A ver, mire qué linda palabra esta hermanos. Hermanos es la palabra adelphos. Nosotros, por ejemplo, tenemos a gente que se llama Adolfo. Adelphos. Adolfo significa hermano. Y la palabra hermano significa de la misma matriz, del mismo útero. Es decir, un hermano, somos hermanos porque salimos de la misma matriz, de la misma madre. Somos hermanos. Jesús entonces dice que no se avergüenza a llamarnos hermanos. Primeramente porque Él se tuvo que hacer hermano. Pero mire lo que dice acá. Es una expresión media ahí escondidita. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son
todos. Por lo que no se avergüence de llamarlos hermanos. De uno son todos. Es decir, cuando la Biblia dice de uno son todos, el que santifica y el que es santificado, salimos de la misma fuente. De uno son todos, porque venimos de la misma matriz. Todos venimos del Padre. El Hijo viene del Padre y nosotros también venimos del Padre. Salimos del mismo corazón. Tenemos un mismo Padre. Ahora yo entiendo una expresión que Jesús le dijo a sus discípulos y a María y a todos los que estaban ahí esperando después de que él resucitó. Juan 20 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es, sí, yo ahora me vuelvo al Padre, pero el Padre que yo tengo es también tu papá. Y si yo tengo un papá y otra persona tiene el mismo papá, somos hermanos. Ahí está todo el plan que cabía, que convenía, que encajaba en la misma constitución de la naturaleza del Padre, de traer a muchos hijos a la gloria, de pagar por el precio de sus pecados, enviando al autor que iba a abrir el camino, que era su propio hijo, y ahora el hijo dice, bueno, yo me tengo que hacer hermano de ellos para traerlos. Y se hizo hermano. Y él dice que no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. El versículo 12 dice así, diciendo, dice que él no tiene vergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Mire, esa expresión es una expresión del Salmo 22. Y el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Tiene que ver todo con Cristo. Por ejemplo, en el Salmo, un ejemplo nada más. En el Salmo 22, en el versículo 18, ¿sabe lo que dice? Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. ¿Qué hicieron con su manto? Lo repartieron y sobre echaron suerte para ver quién se quedaba con un pedazo. Es en el versículo 18, en el versículo 22 que sigue, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, versículo 13, y otra vez, espere. Entonces, cuando él cita al Salmo 22, otra vez el escritor a los Hebreos está volviendo al Antiguo Testamento, está volviendo a los Salmos y está diciendo, ¿ves? Cuando David escribió el Salmo 22, estaba hablando de Cristo. Porque el Salmo 22, si ustedes lo leen, es todo mesiánico. Habla de la muerte, habla de cómo lo escarnecieron, cómo él clama y cómo él... todo lo de la crucifixión de Cristo en el Salmo 22. Y entonces dice, en esta expresión dice, y como él no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice que él va a anunciar tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Te voy a decir algo, esto, aleluya. El momento en que nosotros entremos a la eternidad, Jesús nos va a recibir y va a anunciar nuestro nombre delante de todo el cielo. Y lo que va a decir es, este es mi hermano, esta es mi hermana. Yo no tengo vergüenza de llamarlo hermana. Y nos va a confesar delante del Padre. Claro, ¿por qué? Y porque nosotros lo hemos confesado a Él públicamente. Él nos va a reconocer públicamente delante del Padre y delante de toda la congregación en el cielo. Qué lindo, ¿no?
Y ahora, en el versículo 13 de Hebreos 2, dice, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ajá, ahora se va de una cita de Salmos, se va a una cita al profeta Isaías. Y esta cita es poderosísima. Isaías 8, antes que le lea Isaías 8. Isaías era un profeta. Ok. Entonces los profetas tienen una característica. Para los profetas, no se rían, pero para los profetas todo es profético. Todo. Un pajarito que voló, una mancha en la pared, un viento que sopla. Yo estoy rodeado de profetas. Y estos profetas ven todo, es todo profético. Esto tiene un símbolo, un significado profético, porque esto, porque el otro. Bueno, Isaías era un profeta. Y Dios a Isaías le da 2 hijos. 2 hijos. Y entonces en el capítulo 8, versículo 17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Versículo 18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces para Isaías, los 2 hijos que tenían no eran 2 niños, no eran 2 varoncitos, eran 2 señales. ¿Y qué es una señal? Una señal es lo que apunta, lo que señala algo. Y entonces Isaías acá está profetizando en medio de una guerra entre Israel y Siria. Siria estaba atacando a Israel por el norte y entonces estaban rodeados por Siria. Y acá entonces Isaías, ¿qué hace? Isaías declara primeramente su confianza en el Señor. Y después dice, y dicho sea de paso, mis 2 hijos son señales. Son puestos como señales, como ilustraciones de la voluntad de Dios para con Israel. Y entonces le pone 2 nombres. El primero se llama Sear Jasub. El Sear Jasub. Y el primer hijo que él tiene, mire lo que significa. Un remanente volverá. Un remanente volverá. Están en medio de una guerra. Están siendo atacados y amenazados y el ejército de Siria es mucho más poderoso. Sin embargo, Dios le da un hijo y le dice, tenés que ponerle este nombre, un remanente volverá. ¿Y por qué es importante? Y bueno, porque Dios le estaba dando un mensaje, no al nombre de un niño que tenía Isaías, le estaba dando un mensaje a Israel. Le estaba diciendo, confíen en mí, porque va a volver un remanente. Va a volver un remanente. Y esa profecía obviamente se cumple muchos años después, 120 algo de años después. Israel es llevado al cautiverio, están en cautiverio en Babilonia y en Persia por 70 años, pero después ¿qué? Vuelve un remanente. Entonces como que él está diciendo, yo confío en el Señor. ¿Por qué? Yo confío en el Señor porque siempre nosotros vamos a caer como un gato en 4 patas. Siempre va a quedar un remanente fiel. Ese es primer hijo. El segundo hijo se llama Maher Salal Hasbaz. ¡Qué nombre! Y mire lo que significa. Significa rápido, despojos, veloz y presa. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Acá, a través de este niño, Dios le estaba diciendo a Israel, miren, le doy una señal, este niño va a ser una señal, que Damasco y Samaria van a ser destruidas por el rey de Asiria. Sí, Damasco era la capital de Siria, la nación que lo estaba atacando. Y Samaria era el reino de Israel, el reino del norte. Y ahora Dios le da una señal y le dice, miren, no se preocupen por Siria, porque ¿saben qué? Va a venir otro rey, o el rey de Asiria, y les va a caer encima a este que los está atacando ahora, y los va a despojar, y va a ser muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿por qué está este pasaje acá?
Porque acá primeramente me dicen, miren, entre Isaías y sus dos hijos había una unidad, una combinación profética. Ajá. Y entre Jesús y sus hermanos está la misma combinación profética. Ahora le voy a decir algo que es interesante. Años atrás, wow, hace como 25, no sé cuántos años atrás, muchos años atrás. Recién me acordé. Me acordé que una vez Dios me dio una palabra acerca de los tres hijos, los tres niños de Isaías. Porque hay una combinación ahí. Entre el capítulo 6, 7 y 8, en el 7 está el Sear Jasub, en el 8 está Maer Salar Hasbaz. Pero ¿sabe quién está en medio de todo esto? ¿Sabe quién está? En el 9 hay otro niño. Y un niño nos es nacido. En capítulo 9. Y un niño nos es nacido. Y su nombre es Emanuel. Dios con nosotros. Entonces como que Isaías está diciendo, hay tres niños, son los tres niños de Isaías, que son señales. Son señales. Entonces el primero era, mira, a ustedes les va a pasar algo en el futuro, pero ya no se hagan problema porque va a volver un remanente. En este problema que están teniendo ahora, el segundo hijo, no, el rey de Asiria yo lo voy a mandar, lo voy a usar para destruir a todos sus enemigos. Pero en el futuro viene otro niño. Otro niño viene. Se llama Emanuel. Y el escritor de los Hebreos mete esto acá. Así que dice, ¿por qué? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ok, miren bien. Yo la verdad que no tengo, me tengo que... ahí está, 6.50. Bueno, miren, estos pasajes son importantísimos por las palabras que se usan. Entonces, fíjese lo que dice acá. Así que por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Nosotros. Entonces dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó. ¿No ve que esto está mal traducido? Perdóneme. ¿Por qué? Porque aquí dice que los hijos, que somos nosotros, los seres humanos, participamos. La palabra participar significa tenemos comunión. Participamos, tenemos comunión de carne y sangre. ¿Sí? Pero acá dice, pero él también participó. Y ahí no usa la misma palabra que se usó antes. Nosotros participamos, tenemos comunión con carne y sangre, pero él también, y aquí dice participó, pero no es participó. Es la palabra tomar. Él tomó. Nosotros participamos cuando nacemos. Yo no tomo carne y sangre. Yo no elijo ser un ser humano con carne, sangre, huesos, corazón, músculos. No. Yo participo de carne y sangre porque yo soy un ser humano. Cristo no. Cristo no tuvo comunión con carne y sangre. Cristo tomó. Él voluntariamente tomó carne y sangre. Hay una diferencia, porque son dos palabras distintas. En español dice participó. Nosotros participamos de carne y sangre y él también participó de lo mismo. No, él no participó. Él no tomó parte de carne y sangre. Él simplemente tomó. Tomó para sí mismo carne y sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la tomó? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. El imperio de la muerte, esto es el diablo. Él no nació con la misma naturaleza de pecado. Nosotros participamos de esa naturaleza. Pero él tomó una naturaleza que no era común para él.
Era una naturaleza de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir, para romper, para quebrar. Y la palabra es para ser inútil e inoperante al poder de la muerte. La muerte, por ejemplo, fíjese una cosa. La muerte espiritual, diga muerte, diga conmigo, muerte significa separación. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. ¿Por qué separación? Porque cuando yo muero, mi alma se desprende de ¿qué? De mi cuerpo. Mi cuerpo quedó acá. Ellos usaban la palabra muerte para explicar cómo se separaba el espíritu, el alma, el soplo de Dios del cuerpo. Bueno, miren esto, que Cristo, a través de su muerte, Él destruyó el poder de la muerte, el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya nunca más vamos a estar separados de Dios. Nunca. Nunca más. Y no solamente eso, pero tenemos la esperanza y sabemos que aunque nuestro cuerpo sea puesto en una tumba, un día va a sonar la trompeta y nuestro cuerpo va a ser vivificado y nuestro cuerpo se va a unir otra vez con nuestra alma y vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, nosotros por medio de Cristo nunca vamos a experimentar la muerte, la separación de Dios. Entonces, y aquí usa la palabra el imperio, que es la palabra kratos, que kratos significa poder dominante. Poder dominante. ¿Para qué? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, sin duda, dice, Él nos... Mire esto. Ciertamente, sin ninguna duda, Él no socorrió a ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Miren lo que aquí está diciendo. Dice que Él no socorrió a los ángeles. ¿A qué ángeles? Él no socorrió a los ángeles caídos. Yo me acuerdo de niño, yo le preguntaba a mi papá, a mi abuela, ¿y por qué Dios no salva al diablo? ¿Por qué no lo salva? Ya está, se terminó todo. Porque Jesús no vino a socorrer a los ángeles. Jesús vino a socorrer a la descendencia de carne y hueso de Abraham, a nosotros. Termino. Por lo cual debía tomar, 2, 17 y 18, acá. Qué plan de salvación, ¿no? Qué plan. Termina el capítulo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que tomar carne y hueso. Tenía que ser semejante a todo a sus hermanos. Para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire. Acá está diciendo algo que ellos entendían, nosotros no lo entendemos. Ellos entendían que Jesús dice que llegó porque llegó a ser semejante a sus hermanos. Él llegó a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y después dice, porque Él padeció siendo tentado, y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. El sumo sacerdote judío no tenía compasión por el pueblo. ¿Tú? El sumo sacerdote judío era un religioso que tenía que obedecer el mandato que Dios le dio en la Torá. Hay que hacer esto y esto y esto y esto y lo otro. Y el sumo sacerdote estaba preocupado por sus propios pecados.
¿Qué va a preocuparse por los pecados de los otros? Pero acá entonces me dice, no, este sumo sacerdote Jesús, que se hizo, que tomó la forma de hermano, dice que llegó a ser misericordioso y fiel. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente tenemos un sumo sacerdote que es misericordioso. Le voy a decir lo que es misericordia, ¿está bien? Misericordia es cuando Él no nos da lo que nosotros merecemos. Cuando alguien tiene misericordia, es que no da lo que verdaderamente se merece. Cuando un juez le tiene misericordia a un condenado, es que no le da la condena que se merece. La misericordia es alguien que no da lo que la otra persona se merece. Cuando dice que Jesús fue misericordioso, es que Él no nos dio lo que merecíamos. Misericordioso. No solamente misericordioso, pero Él es fiel. ¿Qué significa fiel? Fiel significa que Él es de un color, Él es de un material, Él es siempre el mismo, Él no cambia, Él no se levanta con dolor de cabeza, Él no se levanta mal, Él no se levanta preocupado, Él es fiel, es decir, Él es consecuente, consistente, ¿no? Entonces dice que Él es ese tipo de sumo sacerdote. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar es la palabra reconciliar. Para reconciliarnos de nuestros pecados hacia Dios. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ah, hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando, bla, bla, bla. Usted estoy... Sí. Bueno, Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, cualquier prueba que nosotros, cualquier tentación que podemos pasar, Jesucristo fue tentado. Ninguno de nosotros puede decir que el diablo mismo, que Satanás mismo se apareció ayer a la noche en el dormitorio y que te tentó. Bueno, primeramente porque el diablo no está acá en la tierra, está en el segundo cielo. Un día va a ser expulsado del segundo cielo y va a caer en la tierra. Yo no voy a estar acá cuando eso pase y ninguno de ustedes espero tampoco. Amén. Pero nadie puede decir el diablo. Bueno, Jesús fue tentado cara a cara con Satanás. Cara a cara. Cara a cara. Lo tentó físicamente, lo tentó psicológicamente y lo tentó espiritualmente. En todo aspecto fue tentado. Sí. Y después cada vez que entraba al lugar siempre era tentado. Siempre lo insultaban, lo probaban, le preguntaban, le hacían preguntas. Siempre probado. Bueno, porque Él fue probado, entonces Él tiene compasión por nosotros que también somos probados. Rechazo. Ni hablemos de rechazo con Jesús. Ay, que a mí no me quiere nadie, que es un espíritu de rechazo. Bueno, Jesús experimentó rechazo. Hasta lo último. Y nosotros podemos contar con el Señor en eso. Amén. Aleluya. Muy bien. Vamos a detener esto.